Vivimos en un tiempo donde muchas tradiciones se practican sin preguntarnos de dónde vienen ni por qué existen. La Navidad es una de las celebraciones más extendidas del mundo cristiano a escala global. Yo diría que más que todo a nivel de Occidente, pero también una de las menos examinadas. Afortunadamente este año parece ser que muchas personas sí lo han hecho. Sin embargo, me siento en la obligación de hacerlo también. Hoy no vengo a condenar personas, tampoco vengo a hablar mal de la Navidad, pero tampoco quiero atacar a nadie. Hoy vengo a examinar una tradición a la luz de la historia de las Escrituras y porque la verdad no teme ser investigada. Soy Roberto, me gusta la escatología y esto es parte también de la profecía y esto es Alerta 2021. Para ello, y estoy seguro que ustedes deben conocer ya estas cosas, pero yo quiero refrescar estos pequeños conocimientos al respecto de los orígenes de muchas prácticas que se hacen precisamente en la Navidad. Por ejemplo, quiero hablarle de las Saturnales y el Sol Invicto. Las Saturnales eran fiestas romanas dedicadas al dios Saturno, celebradas precisamente entre el 17 y el 23 de diciembre desde el siglo III a.C. Durante esos días cambiaban muchas normas sociales, se intercambiaban regalos, vayan tomando apuntes de esto, adornaban casas con guirnaldas y luces y se celebraba el retorno progresivo del sol tras el solsticio de invierno. Era una festividad donde las personas se excedían, tomaban licores, comían, había alegría, había un poco la ruptura del orden cotidiano en la sociedad. Precisamente en estos días, a partir ya del 17 de diciembre al 23, el sol comienza a ganarle terreno, los días comienzan a ser un poco más largos y así sucesivamente hasta que comienza la primavera y los días son cada vez más largos hasta que llegue el verano en las zonas donde se dan las 4 estaciones, precisamente donde imperaba el Imperio Romano. En el año 274 después de Cristo, el emperador Aureliano declaró oficialmente, escuchen esto, el 25 de diciembre como el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. Este culto solar representaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Precisamente las Saturnales tenían que ver con las cosechas y cómo iba cambiando, comenzaba como el periodo fértil para la siembra y la cosecha de algunos productos del campo, pero el Sol Invictus, que es a partir del 25 de diciembre, cuando gana la luz del día, se celebraba este culto precisamente porque el sol iba dominando a la oscuridad. Cuando el cristianismo fue institucionalizado, o legalizado, esta fecha ya estaba profundamente arraigada en la cultura romana. Debemos estar claros con esto. Ahora bien, ¿existía la Navidad en el cristianismo primitivo? ¿Cómo llegó esto a ser parte del cristianismo? Vamos a hablar primero de esto. Durante los primeros 3 siglos, estamos hablando de 300 años, los primeros 300 años donde Jesucristo asciende a los cielos, pasan 300 años donde la iglesia se fue estructurando en este mundo. Los cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús. No existe un mandato bíblico, por ejemplo, apostólico, ni registro histórico que indique tal celebración, no al menos en los primeros 300 años después de Cristo. La fe cristiana estaba centrada en la cruz, en la resurrección y en la esperanza futura de la vida eterna y no en el nacimiento de Jesús. Celebrar cumpleaños era visto como una práctica pagana, lo hacían los paganos, no los cristianos, asociada precisamente a reyes y dioses. Era un poco la cultura, las costumbres que habían
en el mundo pagano y en el mundo cristiano los primeros 300 años después de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11, yo solamente les voy a leer una parte, dice: mas ahora, conociendo a Dios, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Cuando también el apóstol Pablo dijo que no nos adaptáramos a las costumbres de este mundo. Ahora, ¿quién fijó el 25 de diciembre? ¿De dónde sale esto? La fecha 25 de diciembre fue fijada en el siglo IV. Estamos hablando del año 400 después de Cristo, durante el reinado del emperador Constantino. No se basó en evidencia bíblica ni en registros históricos del nacimiento de Jesús. Fue una decisión política y religiosa. Yo sé que muchas veces se habla, incluso usando la Biblia, para determinar más o menos en qué tiempo nació Jesús. Pero no hay ningún registro, ni bíblico, ni histórico, ni arqueológico, ni de ningún tipo que nos pueda dar una claridad de cuándo Jesús nació. Por lo tanto, cuando vemos que en el tiempo de Constantino él toma la decisión de legalizar el cristianismo y que se termine aquella persecución, porque ya habían miles, cientos de miles de cristianos ya dentro del Imperio Romano, pero también habían cientos de miles y millones también de paganos. Entonces llegaron a un acuerdo, tanto políticos como religiosos de entonces. Aquí es cuando la iglesia precisamente comienza a deformarse, a perder la dignidad cristiana correcta y bíblica, tal como los apóstoles, los padres de la iglesia y Jesucristo mismo enseñó. Hicieron un convenio político religioso para amalgamar o unir en un solo bloque tanto cristianos como paganos. Por eso deciden, y hay su historia de por qué, pero no la vengo a hablar en este video. Quiero ir mucho más allá a nivel de todas las prácticas que se hacen. El destino era unificar el imperio bajo una sola fe sin eliminar las fiestas populares, como por ejemplo Saturnales y la celebración del nacimiento del Sol Invictus. Ahora, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Voy con el pesebre. El pesebre ciertamente son unas estatuitas muy lindas que se ponen sobre mesitas, algunos los ponen fuera de la casa, incluso en iglesias los ponen en los altares. El pesebre surge en el siglo XIII, popularizado por Francisco de Asís en 1223. Su propósito original era didáctico, precisamente no devocional, claro. Con el tiempo pasó a ser un objeto central de la Navidad, precisamente como una veneración visual que demostraba el nacimiento de Jesús, el lugar donde él nació. Algo nunca ordenado ni practicado por los apóstoles. De hecho, en el versículo 4 y 5 del libro de Éxodo, capítulo 20, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Aquí no se trata de que si lo veneras o no lo veneras, es de no hacerse imágenes. El cristianismo ha introducido la idolatría sin querer o queriendo, tratando de poner pesebres con estatuas e imágenes, incluso de personajes que ni siquiera se saben cómo eran sus rostros. Incluso he visto en hogares cristianos cómo ponen los 3 Reyes Magos, cuando sabemos que no necesariamente eran 3. La Biblia no habla de que eran 3 Reyes Magos, habla de que eran 3 ofrendas, 3 regalos que les llevaron, pero no sabemos si eran 20, 30, 40, 50, 100 magos o sabios que fueron a visitar a Jesús el día en que nació. Ahora, voy con el árbol de Navidad. Quiero que tengan una pequeña información de cada cosa. El árbol de Navidad tiene origen en ritos germánicos y nórdicos previos al cristianismo. Simboliza vida, fertilidad y renovación durante el solsticio de invierno. Fue incorporado en el cristianismo entre los siglos XVI y XVII en Alemania sin una redefinición bíblica clara. Y voy mucho más allá. En este arbolito se
practicaban muchas cosas, rituales, que no vale la pena hablarlos. Pero ciertamente en Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 4 dice, no aprendáis el camino de las naciones. Ahora voy con las guirnaldas. Las guirnaldas eran utilizadas en Roma durante las Saturnales como símbolos de victoria, prosperidad y bendición solar. Se colgaban en casas y templos con expresión de celebración del ciclo anual. Con el tiempo se integraron a la Navidad sin cambiar su simbolismo original. La Biblia no las presenta como forma de adoración ni celebración espiritual. Sin embargo, hoy en día las guirnaldas son parte incluso dentro del hogar cristiano. Las luces. Las luces eran encendidas en rituales paganos para celebrar la victoria del sol sobre la noche. Simbolizan protección y esperanza y el retorno de la luz. Más tarde fueron reinterpretadas como el símbolo de Cristo sin un mandato bíblico. Jesús no dijo que encendiéramos luces. Muchas veces incluso esas luces podían representar espíritus de los familiares muertos que en Saturnales precisamente las ponían como para invocar a esos espíritus que estuvieran presentes en dichas fiestas. Y un poco más allá, pero en Mateo capítulo 15, versículo 9 dice, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Las velas se usaban en rituales romanos y celtas como medio de invocación espiritual. Representaban conexión con lo divino y protección contra fuerzas oscuras. Fueron adoptadas en celebraciones cristianas sin un respaldo apostólico. La Escritura nunca ordena su uso como acto de adoración. Las medias en la chimenea. Esta práctica surge en la Europa medieval, ligada a leyendas populares que invocan la buena fortuna. No tiene origen bíblico ni cristiano primitivo tampoco. Representa la fusión entre folclore, tradición oral y celebración religiosa. Es una costumbre cultural, no espiritual. Y sin embargo, en hogares cristianos ves medias en la chimenea. Voy con San Nicolás. San Nicolás fue un obispo del siglo IV nacido en Patara, en la actual Turquía. Fue conocido por su generosidad, pero tras su muerte su figura fue mitificada. Con el tiempo se fusionó con Sinterklaas, que es otro personaje, Odín y tradiciones nórdicas, precisamente allá en Europa. En el siglo XIV, en Estados Unidos, nació Santa Claus, el moderno Santa Claus de entonces, ahora es Santa Claus en los Estados Unidos. Trineos, renos y traje de oro. Traje rojo. Mateo 23:9 dice, uno es vuestro Padre y es el que está en los cielos. Y este San Nicolás le han atribuido incluso poderes, como por ejemplo la omnisciencia, la omnipresencia, porque Él puede estar presente en todos los hogares del mundo en solamente una noche, que es la Nochebuena, cuando va llevando los regalos a todos los niños. Puede determinar, sea con un equipo, porque muchas veces defienden estas posturas diciendo que bueno, que yo soy el ignorante porque estoy diciendo que Él tiene superpoderes cuando Él tiene un equipo de trabajo que investiga el comportamiento de todos los niños. Como sea, quizás no sea él en sí que haga el trabajo de saber qué niño se portó bien o qué niño se portó mal. Tiene un equipo, como sea, pero ciertamente este equipo, que me atrevo a decir que podrían ser entes espirituales no cristianos, que podrían simular, no es que sean, simulan, la investigación precisamente de los corazones de los niños. Por favor. Los trineos, fíjese, los trineos provienen del folclore nórdico escandinavo. Estaban asociados a dioses invernales que viajaban por el cielo durante el solsticio. Fueron incorporados en la narrativa navideña moderna sin relación bíblica tampoco. No tienen conexión con Jesús ni con el Evangelio. Fíjese que hasta ahora todas estas prácticas que hemos compartido, que he compartido con ustedes, no nombran a Jesús. Tampoco están en la Biblia.
La Navidad tal como se celebra hoy no nació en la Biblia. Nació con el proceso lento de adaptación cultural y política, prácticas paganas que no fueron eliminadas, sino reinterpretadas. Algunos dicen, bueno, le arrebatamos esa fiesta al diablo, porque antes se celebraba el sol invicto y ahora el verdadero sol invicto es nuestro Señor Jesucristo. No le quito que la intención suena bien. Pero yo me pregunto, ¿cuál será la opinión de Jesucristo? ¿Tenemos que ganarnos el favor de los hombres dado que esta fiesta está tan radicada en la sociedad humana? ¿O tenemos que ganarnos el favor de Dios y hablar la verdad de lo que Dios en realidad quiere? ¿Por qué Navidad tiene tanta importancia sin ser una fiesta bíblica y la Pascua no, cuando sí fue institucionalizada por nuestro Señor Jesucristo? La Pascua se ha reducido a una pequeña copita de vino y un trocito de galleta, a veces con levadura, a veces sin levadura, para celebrar la Santa Cena en las iglesias una vez al mes. Otras iglesias quizás lo hacen con más distancia entre una celebración y otra. Pero la Pascua en sí, aunque no representa una fiesta para nosotros, porque nuestra Pascua fue Jesucristo mismo, ¿por qué no se le da el valor tal como a la Navidad, cuando la Navidad no fue una fiesta bíblica, pero la Pascua sí? Solo le tiro estas preguntas porque a veces yo escucho a las personas hablando y ponen el arbolito en casa y ponen el pesebre y ponen una cantidad de cosas. He visto incluso que ponen el cascanueces cuando sabemos que el origen del cascanueces es satánico. Cuando sabemos que incluso se ponen imágenes de Santa Claus cuando no fue un santo en realidad. Fue un ser humano común y corriente, buena gente, como lo hay muchos en el mundo, pero los demás no han alcanzado tal gloria como la ha alcanzado este personaje. Yo lo que vengo, mi intención es abrir los ojos, es que podamos examinarlo todo y retener lo bueno, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. ¿De qué es lo que estamos haciendo los cristianos? Estamos celebrando una fiesta que, si bien yo no le quito que aprovechen estos días, dado que la sociedad humana lo hace, y aprovechen los días de vacaciones para compartir con la familia, tener una cena, puede seguirlo haciendo, pero en el fondo, ¿estás tú hablando en realidad de la verdad? En esta Navidad yo me propongo hablar de la verdad. Ciertamente celebramos que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, nació como un niño, tal como lo dicen las Escrituras, pero su propósito principal fue precisamente enseñarnos la verdad, porque la verdad nos haría libre. Y esto es parte de la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Y la verdad es que Él vino a vivir una vida piadosa para precisamente ser el Cordero de Dios limpio y sin mancha para ser sacrificado, lo que significa que murió. Y al tercer día resucitó para redimir a la humanidad de su pecado. Por tanto, todo aquel que cree, por supuesto que Jesús ha nacido, pero que cree en su muerte y resurrección, ha sido libre del pecado y participará de la vida eterna con nuestro Señor. Y quiero ir cortando, no quise hacerlo tan largo, simplemente así por encimita, es mucho más profundo. Pero este mensaje no condena ni obliga. Eres libre. Expone hechos históricos, pequeños corticos párrafos, pero también bíblicos. Y deja abierta la puerta para que cada creyente decida con conciencia y temor de Dios cómo honra a Jesucristo. Jesucristo nació, sí, entre el mes de febrero y el mes de noviembre. Entonces, si casi todo el año reúne las condiciones en que Jesucristo pudo haber nacido, y me baso en el hecho de que habían pastores, y estos pastores no podían pastorear sus ovejas durante el invierno porque en las zonas de Israel cae nieve, hace mucho frío. Y estamos hablando entre el mes de noviembre y el mes de febrero. En esos meses hay mucho frío. Por tanto, los pastores que dice la Biblia que estaban presentes cuando el ángel se le aparece y le dice, os ha nacido hoy un rey, pues no es en esos meses. Entonces podríamos decir que entre el mes de febrero y el mes de noviembre, en ese lapso de 7, 8 meses, pudo haber nacido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Navidad
no debe ser un convenio político y fijar una fecha que los paganos celebraban, precisamente el nacimiento del sol invicto. Nuestro sol invicto nace cada día en nuestros corazones. Nuestro sol invicto deberíamos celebrarlo entre febrero y noviembre. Y por supuesto también en los meses de frío, porque nuestro Señor Jesucristo nace en nuestros corazones en el momento en que usted cree en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Y esto es parte de la profecía, porque la apostasía no es solamente que un cristiano deje de ir a la iglesia o deje de creer. La apostasía también es desvirtuar la verdad y hacerla parte de la verdad sin basamentos bíblicos contundentes. Y esto también indica que Jesús está muy cerca de regresar, desde hace 2000 años y ahora muchísimo más. Y el regreso de Jesús no será el fin. Ahí conoceremos toda la verdad, porque será el reino milenial de nuestro Señor en esta tierra. Te regalo esta información y a los que aún creen en la Navidad, tal como la creen, feliz Navidad también, porque feliz para nosotros es saber que Jesús ha nacido, que se sacrificó como Dios para ser un ser humano común y corriente, obedecer la ley en todo, para entregarse sin la condena de la muerte, pero lo hizo voluntariamente para redimirnos a nosotros del pecado que cada día cometemos, aun cuando defendemos posturas no bíblicas, haciéndole creer a la humanidad que son bíblicas. Celebre con su familia, comparta con su familia, pero hable también de la verdad. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.